El sonido de los golpeteos y los estruendos destrozó la tranquilidad en la puerta de entrada. Mi esposo estaba afuera, furioso, golpeando la puerta con los puños. ¿Estás hablando en serio? Déjame entrar ahora mismo. ¿Quieres que todo el vecindario vea esto? Era una fría noche de Navidad, y aquí estaba él, armando un escándalo en la casa de mi familia. La Navidad normalmente nos unía en celebración, pero este año se sentía manchada por el dolor que había descubierto apenas unos días antes. Había tropezado con un sobre que revelaba las infidelidades de mi esposo. Como esposa y madre, me sentía tanto traicionada como desesperanzada. Decía que trabajaba hasta tarde, pero en realidad, estaba despilfarrando nuestros ahorros en su aventura, dejando apenas lo suficiente para los regalos de nuestros hijos. Incapaz de soportar más el dolor, abrí la puerta de golpe y lo confronté frente a mi familia. El aire estaba cargado de tensión. ¿Qué está pasando?, preguntó, fingiendo no saber nada. La vida como ama de casa con mi esposo y 2 hijos siempre había parecido sencilla, hasta ahora. Dependiendo de los valores personales, algunos podrían elegir dividir sus lealtades durante las fiestas, pasando la Nochebuena con un amante y el día de Navidad con la familia. Mis hermanos y yo crecimos en un hogar que no se ajustaba estrictamente a las celebraciones convencionales de las fiestas. Con nuestros padres trabajando a menudo, habíamos forjado nuestra propia tradición, celebrando la Navidad durante las vacaciones de invierno cocinando juntos, disfrutando de pastel y viendo programas especiales de fin de año. A medida que crecí y formé mi propia familia, la Nochebuena seguía siendo una ocasión alegre con mi esposo e hijo. Sin embargo, a lo largo de los años, el enfoque de nuestra relación cambió de romance a familia. Lo que antes era una noche para nosotros se convirtió en una velada dedicada a asegurar la felicidad de nuestros hijos. Nos adaptamos, acordando que su alegría era lo que más importaba. Así que cuando mi esposo mencionó casualmente que podría quedarse atrapado en el trabajo toda la noche del 28, no pensé mucho en ello. Parecía ser otro giro en nuestras tradiciones navideñas en evolución. No estaba demasiado preocupada entonces, pero el descubrimiento de su traición lo transformó todo, convirtiendo nuestra festividad en un momento de confrontación y revelación. El hecho de que mi esposo no estuviera en casa para la Nochebuena subrayaba cuánto había cambiado nuestra relación. A pesar de estos cambios, mis sentimientos por él eran profundos, y encontraba satisfacción en nuestra vida compartida. Dediqué mi energía a preparar una Navidad alegre para nuestros hijos, abrazándolo como otra fuente de felicidad. ¿Es todo lo que tenemos para los gastos de este mes? ¿Pasó algo con tu cheque?, pregunté, tratando de mantener un tono neutral. Con el fin de año acercándose, los gastos siempre parecían multiplicarse, y esperaba que pudiéramos estirar nuestro presupuesto. Me sorprendió descubrir que el dinero que había apartado para los gastos de vivienda era considerablemente menor que de costumbre. Si hubiera una manera de manejar esto, lo haría. Continué con suavidad. Las cosas también están apretadas de mi lado, con gastos relacionados con el trabajo y costos anticipados para el nuevo año. No es fácil para mí reducir tanto tampoco. Manejar nuestro presupuesto se había convertido en una parte esencial de mi papel como ama de casa, pero mi esposo, visiblemente estresado, evitó seguir discutiendo. Tienes razón, lo siento, haré lo mejor que pueda, dijo, sonando derrotado. Pero recuerda, ya casi es Navidad, y los niños están esperando sus regalos. Intentemos hacer que esta temporada sea especial para ellos. No quiero que nos quedemos cortos en los regalos. En nuestra familia, teníamos una regla: si los niños querían algo, tenían que explicar por qué lo necesitaban. Sin embargo, en cumpleaños y Navidad, eran libres de pedir lo que quisieran. Estaba decidida a asegurarme de que tuviéramos suficiente para sus deseos, especialmente dado su amor por las fiestas. Seamos un poco más cautelosos con nuestro gasto, sugerí. Niños, ¿qué quieren para Navidad? Mi esposo suspiró mientras reunía a nuestros hijos. Quiero un set de DVD de dibujos animados, pero también quiero un libro ilustrado sobre trenes. Papá, ¿cuál crees que es mejor? El libro, definitivamente, te ayudará a aprender a leer, y puedes compartirlo con tus amigos. Incluso podrías leerlo a tus amigos más pequeños. Serías un niño grande muy genial, respondió. Yo realmente quiero un nuevo set de muñecas para poder alimentarla y dormir con ella, pero mis crayones se rompieron y ahora no puedo dibujar, agregó nuestra hija, con un atisbo de angustia en su voz. Creo que los crayones serían geniales, Carol, eres tan talentosa dibujando, la animé, con la esperanza de equilibrar sus deseos con nuestras limitaciones presupuestarias. Las alegrías simples de la crianza brillaban mientras navegábamos juntos por los desafíos de la temporada. Mientras observaba a mi hija dibujar, la animaba a pedirle a Santa algunos crayones bonitos, incluso mejores que los que tenía antes, pero sus ojos seguían en el set de muñecas.
¿Y qué hay de las muñecas? ¿No puedes escuchar lo que quiero? Santa solo visita a los niños buenos. Los niños traviesos que son egoístas no reciben nada, insistió. La tranquilicé. Primero pidamos los crayones. Mientras trataba de equilibrar sus deseos, mi esposo los empujaba hacia opciones más asequibles, desviando nuestro espíritu navideño en una dirección diferente. El regalo de Brian puede venir de una librería de segunda mano, mientras que el de Carol puede ser de la tienda regular, sugirió en voz baja, implicando que esto nos ayudaría a evitar gastar de más durante las fiestas. ¿De verdad crees que ahorrar dinero es la única respuesta? ¡Qué miopes!, murmuró para sí, asegurándose de que solo yo pudiera escucharlo. Al desestimar los ansiados regalos de nuestros hijos como simples gastos adicionales, manipuló sutilmente sus jóvenes mentes para alinearse con su agenda frugal, lo que comenzó a sembrar semillas de resentimiento dentro de mí. Una noche, mientras mi esposo bañaba a nuestra hija, ella irrumpió en la habitación, sosteniendo un sobre brillante que había encontrado en su bolso de trabajo. «Mamá, mira, ¿podría ser de Santa?». Aunque sabía que estaba mal que ella revolviera sus cosas, mi curiosidad se despertó. No debiste haberlo tomado sin preguntar. Devuélvelo y yo lo pondré de vuelta. Pero al tomar el sobre, mi curiosidad me abrumó y eché un vistazo dentro. Era una reservación para una cena de Navidad para 2 en un hotel el 28, la misma noche en que él dijo que estaría trabajando. Una oleada de preguntas y dudas surgió en mi mente. Justo entonces, el teléfono de mi esposo emitió un ping con una notificación. Sobresaltada, miré hacia su dirección y vi un aluvión de mensajes llegando. Normalmente, no me entrometía, pero una sensación inquietante me obligó a revisar. Los mensajes eran todos de alguien llamada Tiffany, salpicados de emojis de corazón y acompañados de una foto de perfil de una mujer mucho más joven que yo. Las piezas de este inquietante rompecabezas comenzaron a encajar. A medida que pasaban los días, me encontré echando furtivas miradas a su teléfono, confirmando mis crecientes sospechas. Tiffany era, sin duda, su amante, y tenía la intención de pasar la Nochebuena con ella, incluso insinuando un regalo especial. Impulsada por una mezcla de dolor y determinación, tomé la decisión de contratar a un investigador privado, confrontar a mi esposo, que estaba demasiado confiado. Con pruebas innegables parecía la única manera de enfrentar esta dolorosa realidad de frente. Los días previos a la Navidad eran un torbellino de temor y determinación mientras me preparaba para las verdades que la investigación revelaría. Cuando llegaron los resultados, confirmaron mis peores temores. Tiffany era empleada de la empresa de mi esposo y su aventura había comenzado apenas un mes atrás. Todas esas noches de trabajo que él decía que pasaba trabajando, en realidad las pasaba con ella, y la repentina reducción en nuestros fondos familiares probablemente se estaba desviando hacia su engaño. Sosteniendo el informe del investigador, las lágrimas de frustración y traición rodaron por mis mejillas. En cuestión de semanas, mi esposo había cambiado por completo sus prioridades, eligiendo a otra mujer sobre su propia familia. Mis esfuerzos diligentes para cuidar de nuestro hogar, bajo la creencia de que él estaba abrumado con el trabajo, y el anhelo silencioso de nuestros hijos por su padre ahora se sentían trágicamente mal enfocados. El peso de su traición era demasiado profundo para ignorar. Initially, me quedé paralizada por la sorpresa, pero pronto la determinación tomó el control. No iba a dejar que esto pasara sin una respuesta. Secándome las lágrimas, canalicé mi energía en la elaboración de un plan decisivo. En la mañana del 28 de diciembre, mantuve una fachada tranquila mientras enviaba a mi esposo a trabajar, pero una vez que se fue, reuní a los niños y me mudé a la casa de mis padres. «Ha pasado tanto tiempo desde que estuvimos todos juntos así», exclamó mi mamá cuando llegamos. El espíritu festivo en su hogar era reconfortante. Pasamos el día decorando un gran árbol de Navidad y disfrutando de una celebración navideña alegre. A la mañana siguiente, los niños estaban emocionados al descubrir regalos debajo del árbol, un DVD y un libro ilustrado para mi hijo, y una muñeca y crayones para mi hija, todos etiquetados como regalos de Santa y sus abuelos. Mientras jugaban con sus nuevos juguetes, los adultos miraban con sonrisas cálidas. Entonces, mi teléfono vibró. Salí para contestar y escuché la voz angustiada de mi esposo al otro lado. «Hola, ¿dónde estás? Acabo de llegar a casa del trabajo, pero mi llave no entra en la cerradura y el timbre no funciona. ¿Qué está pasando?». Podía escucharlo forcejeando con el picaporte a través del teléfono. «Cálmate, estás haciendo un escándalo. Nadie está allí porque ya no vivimos allí. Terminamos de mudarnos ayer. Estabas demasiado ocupado con el trabajo para darte cuenta. Por cierto. Si sigue sacudiendo esa puerta, puede romperse. Si lo hace, no es mi problema», le respondí, con una mezcla de severidad y burla en mi voz mientras observaba a mi hija dibujar.
La animaba a que pidiera a Santa unos crayones bonitos, incluso mejores que los que tenía antes, pero también veía que deseaba un nuevo set de muñecas. ¿Y qué pasa con las muñecas? ¿No puedes escuchar lo que quiero? Santa solo visita a los niños buenos. Los niños traviesos que son egoístas no reciben nada, insistió. La tranquilicé. Primero vamos a pedir los crayones. Mientras trataba de equilibrar los deseos de los niños, mi esposo los empujaba hacia opciones más económicas. El regalo de Brian puede venir de una librería de segunda mano, y el de Carol puede ser de la tienda de descuento, sugirió en voz baja, implicando que esta estrategia nos ayudaría a evitar gastar de más durante las fiestas. ¿De verdad crees que reducir costos es la única solución? ¡Qué corto de miras!, murmuró para sí, asegurándose de que solo yo lo escuchara. Al enmarcar los regalos tan esperados de nuestros hijos como simples gastos adicionales, sutilmente dirigía sus jóvenes mentes a alinearse con su agenda frugal, lo que comenzó a despertar resentimiento en mí. Una noche, mientras mi esposo bañaba a nuestra hija, ella entró corriendo con un sobre brillante que había encontrado en su bolso de trabajo. «Mamá, mira, ¿podría ser de Santa?». Aunque sabía que no debía haber husmeado entre sus cosas, mi curiosidad se despertó. «No debiste haber tomado eso sin preguntar. Pásamelo y lo devolveré». Pero cuando tomé el sobre, la curiosidad me superó y miré adentro. Era una reservación para una cena de Navidad para 2 en un hotel el 28, la noche en que él dijo que trabajaría tarde. Una oleada de preguntas y dudas me invadió. Justo entonces, el teléfono de mi esposo sonó con una notificación. Sobresaltada, miré y vi una avalancha de mensajes. Normalmente, no hubiera fisgoneado, pero una sensación de inquietud me impulsó a revisar. Todos los mensajes eran de alguien llamada Tiffany, llenos de emojis de corazón y una foto de perfil de una mujer mucho más joven que yo. Las piezas de este rompecabezas inquietante comenzaron a encajar. En los días siguientes, me encontré robando miradas a su teléfono, confirmando mis sospechas. Tiffany era sin duda su amante, y planeaba pasar la Nochebuena con ella, incluso insinuando un regalo especial para ella. Impulsada por una mezcla de dolor y determinación, decidí contratar a un investigador privado, confrontar a mi esposo, demasiado confiado. Con pruebas innegables parecía ser la única forma de enfrentar esta dolorosa realidad. Los días previos a la Navidad eran una mezcla de temor y determinación, mientras me preparaba para cualquier verdad que la investigación pudiera revelar. Cuando llegaron los resultados, confirmaron mis peores temores. Tiffany era empleada de la empresa de mi esposo y su aventura había comenzado solo un mes atrás. Todas esas noches largas que él decía que eran por trabajo, en realidad las pasaba con ella, y la repentina disminución en nuestros fondos familiares probablemente se había desviado hacia su traición. Sosteniendo el informe del investigador, las lágrimas de frustración y traición brotaron. En solo un mes, mi esposo había cambiado radicalmente sus prioridades, eligiendo a otra mujer sobre su familia. Mi meticuloso cuidado de nuestro hogar, bajo la creencia de que él estaba agobiado con el trabajo, y el anhelo silencioso de nuestros hijos por su padre ahora se sentían trágicamente fuera de lugar. El peso de su traición era demasiado profundo para ignorarlo. Al principio, me quedé paralizada por el shock, pero pronto la determinación tomó el control. No iba a dejar que esto pasara sin tomar acción. Después de secarme las lágrimas, canalicé mi energía en planear una respuesta decisiva. En la mañana del 28 de diciembre, mantuve las apariencias mientras enviaba a mi esposo a trabajar, pero una vez que se fue, reuní a los niños y me mudé a la casa de mis padres. «Ha pasado tanto tiempo desde que estuvimos todos juntos así», exclamó mi mamá al llegar. El espíritu festivo en su hogar era reconfortante. Pasamos el día decorando un gran árbol de Navidad y disfrutando de una fiesta navideña alegre. A la mañana siguiente, los niños estaban emocionados al encontrar regalos debajo del árbol, un DVD y un libro ilustrado para mi hijo, y una muñeca y crayones para mi hija, todos presentados como regalos de Santa y sus abuelos. Mientras los niños jugaban felices con sus nuevos juguetes, los adultos los miraban con sonrisas de satisfacción. Luego, mi teléfono vibró. Salí para atender la llamada, y la voz angustiada de mi esposo craqueó a través del auricular. «Hey, ¿dónde estás? Acabo de llegar a casa del trabajo, pero mi llave no entra en la cerradura y el timbre no funciona. ¿Qué está pasando?». Podía escucharlo forcejeando con el picaporte. «Cálmate, estás haciendo un escándalo. Nadie está allí porque ya no vivimos allí. Nos mudamos ayer, y estabas demasiado ocupado con el trabajo para darte cuenta. Por cierto, si sigues sacudiendo esa puerta, puede romperse. Si lo hace, no es mi problema», le respondí, mezclando severidad con un toque de burla. Seguí a mis padres hacia la puerta principal, preparándome para la confrontación que me esperaba. Cuando mi padre abrió la puerta, mi esposo estaba allí con una sonrisa desafiante.
¿Cuánto tiempo sin verte, papá?, dijo, mostrando una sonrisa astuta. Pero la respuesta de mi padre fue helada. No es un placer verte. Deja de pretender que somos amigos. Ya no eres un hijo para nosotros. Eres solo alguien que ha lastimado a nuestra familia, le respondió agudamente. Mi madre intervino, con un tono duro e inquebrantable. Haciendo un escándalo a esta hora, ¿te das cuenta de qué hora es? Es increíblemente grosero. Los niños han estado dormidos durante horas. No eres apto para ser su padre, declaró, mirándolo con una mirada severa que sorprendió a mi esposo, quien estaba acostumbrado a su habitual dulzura. No permitiré que mis nietos sean testigos de esto más. Lárgate ahora. Eres una molestia y ya no formas parte de esta familia, añadió mi suegro calmadamente, con su voz impregnada de ira, dejando claro que era hora de que mi esposo se fuera. Ante el frente unido de mi familia, la expresión de mi esposo se oscureció, como si pudiera reaccionar con ira, pero antes de que pudiera responder, mi suegra intervino firmemente. Voy a llamar a la policía ahora mismo. Al extender la mano hacia el teléfono, el pánico lo invadió, y huyó sin una palabra de disculpa, un recordatorio claro de su verdadero carácter. En ese momento, no derramé más lágrimas. En su lugar, un profundo vacío me envolvió, obligándome a reflexionar sobre todo lo que había soportado. ¿Qué tal un té caliente? ¿Y luego puedes descansar un poco?, sugirió mi madre, tocando suavemente mi hombro con una sonrisa reconfortante. Sentí el calor y la comprensión de mi familia rodeándome mientras me retiraba a mi habitación, agradecida por su apoyo inquebrantable. Mientras tanto, mi esposo distanciado intentó regresar a la casa de sus padres, solo para descubrir que habían cambiado las cerraduras. Después de escuchar mi versión de la historia, lo rechazaron, sin querer dejar que un extraño interrumpiera su paz, dejado fuera en el frío. Finalmente comprendió la gravedad de sus acciones y el peso de sus palabras. Al darse cuenta de las consecuencias de su traición, expresó un sincero arrepentimiento y aceptó las condiciones de nuestro divorcio sin una batalla legal. Tenía un abogado listo por si acaso, pero afortunadamente, el proceso transcurrió sin problemas. Comencé de nuevo en casa de mis padres, un refugio para mí y mis hijos. Aquí, en medio de los desafíos de equilibrar el trabajo y la crianza, cada día estaba lleno de propósito. Apoyado por el amor y la ayuda de mis padres, la vida era ajetreada, pero profundamente satisfactoria. Aunque mi matrimonio había terminado y no volvería a ver a mi ex esposo, mantenía una fuerte conexión con mis suegros. Eran unos abuelos maravillosos, que ofrecían no solo amor a mis hijos, sino también un enorme apoyo para mí, a pesar de los documentos oficiales que declaraban que ya no éramos familia. Valoraba su presencia en nuestras vidas y esperaba que continuaran siendo una constante, viendo a mis hijos crecer y prosperar. ¿Tienen todo? Vamos. Y no olviden despedirse de la abuela y el abuelo. Recordé a mis hijos mientras nos preparábamos para dejar su casa. Adiós, gritamos. Y envié una oración silenciosa para que estos días pacíficos y ordinarios continuaran indefinidamente. Esperaba celebrar la próxima Navidad juntos, imaginando las brillantes sonrisas en los rostros de mis hijos mientras nos reuníamos. Un testimonio de nuestra resiliencia y los nuevos lazos que forjamos. Solo este pensamiento añadía ligereza a mi paso, alimentando mi esperanza de muchos años llenos de alegría por delante.